Saludos MBC y una cordial bienvenida a todos nuestros amigos y nuestros hermanos en Cristo que nos siguen, que nos escuchan y que nos hemos acostumbrado a estar juntos los días domingos. Y es que el domingo es el día del Señor, así lo dice el Nuevo Testamento en la Biblia. Es el día del Señor, es el día de alabarle, es el día de congregarnos, es el día de estar junto a la iglesia, todos unidos para levantar nuestras voces en alabanza y en adoración, gratitud eterna a Él. Entonces es un día muy especial para nosotros y vamos a empezar haciendo una oración, todos juntos, unidos. Bendito Señor, Dios nuestro, te damos a ti el honor, la gloria, la gratitud, mi Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre Celestial. Tú eres aquel que nos cuida, que nos protege, que nos ve, que nos escucha. Y eres Dios bueno y fiel, eternamente fiel. Gracias te damos. Levantamos nuestras voces para alabarte, para cantar tus alabanzas, para adorarte todos juntos y en el nombre de Jesucristo. Y decimos todos, amén. Vamos juntos. Te exaltamos, Señor. Maravilloso, maravilloso eres tú, Jesús. Fuimos comprados con tu sangre preciosa, Señor. Te pertenecemos a ti, Jesús. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Una vez más, muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Yo quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Yo quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Pertenecemos a ti, Jesús, comprados con esa sangre preciosa. Te pertenezco, Señor.
me encontraré contigo y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia ya ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenecemos a ti, Jesús. Aleluya. más hermoso, eres lo más precioso,
decir que tú eres el grande, que tú eres incomparable, la razón por la que vivo eres tú. Toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y lo que espero ser están en la persona de Jesús. Toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y lo que espero ser están en la persona de Jesús. Toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y lo que espero ser están en la persona de Jesús. Están en la persona de Jesús. Están en la persona de Jesús. Muy bien, qué hermoso es adorar a Dios, estar en su presencia, sentir su presencia, porque Dios es bueno y siempre está con nosotros. No hay oración que Él no escuche. Dios es nuestro Padre y como Padre nos ama a todos. Nos ama con un amor que nunca nadie nos ha amado como nos ama Dios. Siempre nos ama. De niña me enseñaron que, bueno, ahora Dios ya no te quiere, ya no te ama porque te has portado mal. No, eso no es verdad. Dios siempre nos ama y nosotros aprendemos a amarlo porque Él nos amó primero. Y hoy queremos honrarle con lo que Él nos da. Queremos darle nuestra gratitud, mostrársela como hicieron los hombres que fueron de Oriente a adorar al Rey, a reconocerlo como Rey y honrarle. Abrieron sus tesoros y le dieron lo mejor que tenían: oro, incienso y mirra. Qué sentimiento y qué forma tan hermosa de honrar al Rey recién nacido. Hoy tenemos la oportunidad de honrarle nosotros también con lo que Él nos ha dado y demostrar nuestra adoración a Él. Señor, te traemos a ti estos bienes para honrarte, para, Señor, decirte que te amamos, para decirte, mi Señor, que tú eres el Rey de la gloria y que eres digno, eres verdaderamente digno de recibir, mi Señor, toda adoración. Y nosotros te la traemos hoy con alegría, con gozo en nuestros corazones y mucha gratitud. Gracias, Dios mío. Y oramos juntos.
tomando nuestras Biblias en la mano, reconociendo que esta es tu palabra, que esto es lo que tú nos dices, que aquí en esta Biblia se encuentran tus enseñanzas para que, Señor, nosotros vivamos mejor, y tus leyes para que nosotros las obedezcamos. Espíritu Santo, bienvenido eres a este lugar, en cada lugar que estemos recibiendo este mensaje tuyo. Señor, tu Santo Espíritu nos dé revelación, no solamente el entendimiento intelectual, mental, sino revelación a nuestro ser interior. Gracias, Dios mío. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, tenemos todas nuestras Biblias a la mano. Eso es muy importante para poder constatar que verdaderamente lo que estamos diciendo lo dice la Biblia, porque si no lo dice la Biblia, lo dice cualquier persona, ¿no? Entonces, queremos la palabra de Dios, lo que Dios dice, para conocerlo, para obedecerlo y para adorarle. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos en el capítulo 8. Vamos el día de hoy a ver los días previos del Señor Jesús con sus discípulos antes de hacer su entrada triunfal en Jerusalén, que es lo que recordamos el día de hoy, la entrada triunfal. Pero vamos a concentrarnos en los días previos, pocos días previos, y ya desde cuando faltaba poco tiempo, ya el Señor Jesús empezó a hablarles acerca de su muerte. Yo les puedo contar que cuando me convertí a Cristo y empecé a leer la Biblia, cuando yo leí estos pasajes, me quedé muy asombrada de que el Señor Jesús no le cogió por sorpresa el hecho de que lo detuvieran, de que lo llevaran preso y luego lo crucificaran. Él lo sabía. Y cuando yo leí eso, siendo todavía una nueva cristiana, me deslumbró porque dije, Él sabía. Entonces Él lo hizo voluntariamente. Vamos a leer estos días lo que el Señor les comenzó a decir. En el capítulo 8 vamos a leer el versículo 31. Dice así: y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Ya no les hablaba como antes lo había hecho, habían estado ya con él 3 años, lo conocían, sabía que hablaba en parábolas, que a veces había cosas que les decía a ellos, a los 12 discípulos, y no a la gente, o las explicaciones se las daba a ellos, y ya lo conocían en ese sentido, pero ahora, dice, les habla claramente, es decir, sin parábolas o sin referirse a una cosa, pero enseñándoles con ejemplos como la higuera, como señales. No, ahora era muy claro, muy directo. Para este momento, el Señor Jesús, él mismo, ya sabía que iba a morir en la cruz del Calvario. ¿En qué momento lo supo? No lo dice la Biblia.
pero acá dice que lo sabía y se lo dijo a sus discípulos. Los discípulos en ese momento, al escuchar esas palabras, no entendían del todo, porque ya lo habían reconocido como el Hijo de Dios, como el Mesías. El mismo Pedro le había dicho en unos versículos previos, ahí nomás, inmediatamente el Señor Jesús le empieza a decir esto, porque Pedro le había dicho que, bueno, Pedro era bien impulsivo y le había dicho que él era el Cristo, el Mesías. Cuando Jesús preguntó, ¿qué dice la gente acerca de mí? ¿Qué dicen que quién soy yo? Unos habían dicho Elías, otros habían dicho Juan el Bautista, pero él y los otros discípulos decían lo que decían otros, como había preguntado el Señor Jesús, pero él dijo lo que él decía. Y lo dijo bien claramente, pero Pedro y los discípulos no entendían del todo porque ellos esperaban el Mesías guerrero, ese líder que los iba a llevar a pelear contra el ejército romano y los iba a liberar del yugo de Roma. Pero no era así. Entonces Pedro, que era muy impulsivo, como dije antes, vamos a leerlo, cuando él le dice que piense en sí mismo. Pedro amaba mucho al Señor Jesús, como sus discípulos, pero él lo amaba mucho. Y el Señor Jesús les había dado a sus discípulos mucha confianza. Ante esas palabras, ¿qué hizo Pedro? Dice, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Le tomó aparte. Para tomarlo aparte de los otros discípulos, debe haberle tomado del brazo y haberlo llevado hacia un lugar que pudieran hablar solos. Y empezó a decirle que no lo hiciera. ¿Por qué Pedro se tomó esta libertad? Porque el Señor Jesús les había dado mucha confianza, pero tomarlo del brazo y llevarlo hacia otro lugar, dándoles la espalda a los discípulos, ya era demasiado. Se tomó una libertad más allá, pero es que era impulsivo. Ante esas palabras estaba en shock. Y entonces lo tomó y le dijo, porque le dijo y comenzó a reconvenirle, le dijo que no lo haga, que pensara en él, que tuviera un poco de cuidado de sí mismo, porque, repetimos, Pedro le amaba y le daba pena las palabras que había dicho y estaba confundido al darse cuenta que no era el líder que esperaban. Los otros ya se habían quedado mudos, pero dice el siguiente versículo, pero él, el Señor Jesús, pero él volviéndose y mirando hacia atrás, mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. A Pedro le dijo las mismas palabras que le había dicho a Satanás en el capítulo 4 de Lucas, cuando Jesús estaba siendo tentado por Satanás, le dijo, apártate de mí, y ahora le dice lo mismo a Pedro, quítate de delante de mí. Y uno también se queda asombrado, ¿cómo puede haberlo tratado así a Pedro? Que pobrecito, él estaba hablando de la tristeza que él sentía y quería
cuidar, proteger al Señor Jesús y que él mismo también tuviera cuidado de sí mismo. Pero Pedro estaba confundido, lo había tomado del brazo y le había dicho, no lo hagas, tratando de convencerle. Pero las palabras de Jesús son directas y contundentes. A Pedro, es que Pedro no estaba hablando sus palabras. A veces las personas hablamos palabras que algún demonio nos está impulsando a decirlas. ¿Cómo lo hacen? Por medio de la tentación. Nos tientan y de repente después de haber dicho cosas que no debimos decir, sobre todo a personas muy amadas, muy queridas, pero ¿cómo le dije esto a mi mamá? Qué mal me porté con mi papá, con mi hermano, con mi hermana, con mi abuela. ¿De dónde salieron esas palabras? Sí, de la naturaleza pecadora, pero nos impulsa el demonios a decir cosas que no debemos decir. Y por eso el Señor Jesús le dice las mismas palabras, porque Pedro no estaba hablando de sus propias palabras, sino palabras que venían a él del mismísimo infierno para tentar a Jesús con alguien que lo amara. Esto es muy importante, porque muchas veces una persona a la cual amamos o nos ama o nos amamos mutuamente, resulta que personalmente decimos algo que no debíamos haber dicho, o hacemos incluso tentados por las mentiras del diablo. Lo que quería el diablo, y lo hizo, es usar a Pedro para que le convenciera, para estorbar, para detener su muerte en la cruz del Calvario. Estas palabras son bien duras y cuando uno las lee, no, dice, pero ¿qué le pasó al Señor Jesús? ¿Cómo puede ser que haya dicho, apártate de mí, Satanás, o vete de mí, al pobre pesito Pedro? Y no nos dice más la Biblia, pero la motivación sincera de Pedro era cuidar del Señor. Y dice que de su boca salieron estas palabras y el Señor Jesús lo calló. Los otros discípulos deben haberse quedado asombrados. ¿Por qué le ha dicho eso a Pedro? Ellos no escucharon tal vez, pero sí se dieron cuenta que estaba tratando de convencerle de que no lo hiciera, que no fueran a Jerusalén para que no lo mataran. Pero los planes de Dios siempre se cumplen. Y el que el Señor Jesús fuera a Jerusalén era el plan de Dios de salvación para los hombres desde Génesis. Entonces se iba a cumplir ese plan de salvación. Luego tenemos Marcos 9:30. ¿Qué había sucedido antes? El Señor Jesús se había transfigurado. La transfiguración del Señor Jesús delante de Pedro, Juan y Jacobo, los tres discípulos más cercanos al Señor Jesús. ¿Qué clase de discípulo eres tú? ¿De alguno de los tres o de los otros que el Señor Jesús no llamó? Porque los llamó a ellos tres y fue con ellos para mostrarles, para que ellos estuvieran seguros y luego les contaran después de la resurrección a los demás. ¿Qué sucedió?
es cuando estaban ellos tres con el Señor Jesús, súbitamente el Señor Jesús, su apariencia cambió y estaba hablando hablando y que una luz inmensa, tremendamente resplandeciente lo rodeaba y aún su ropa había cambiado. La túnica que tenía era de un blanco que no se puede ver aquí en la tierra, ni como la nieve, blanquísimo. Y lo vieron en el esplendor de su gloria. Y se quedaron asombrados y claro, Pedro dijo unas palabras impertinentes después a las que el Señor Jesús no respondió. Y luego se volvieron a estar con el Señor y con los otros discípulos. Y luego de sanar a una persona y bien corto el tiempo, otra vez el Señor Jesús les dice, Marcos 9:30, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, estaban viajando hacia Jerusalén y no quería que nadie lo supiese, no quería que la gente supiera que estaba yendo a Jerusalén. ¿Por qué no quería que la gente supiera que él estaba yendo a Jerusalén? Porque no quería que los acontecimientos se precipitaran fuera del tiempo que debía de darse todo lo que el Padre le había dicho que iba a suceder. Entonces, en el versículo 31 dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, esos días de viaje, recuerden que viajaban a pie, caminando por el desierto, ya sea por junto al río Jordán, porque tuvieron que cruzarlo para ir a Judea y llegar a Jerusalén. Y dice, les enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán. Nuevamente se los dice, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Estaban asustados, estaban con miedo de ir a Jerusalén. Uno de los discípulos dijo, bueno, vamos a Jerusalén para que nos maten a todos, porque él había dicho que lo iban a matar. Entonces, si van a matar a Jesús, lo más probable es que nos maten a nosotros también. Pero igual lo siguieron y tenían miedo a preguntar. Miedo de ser rechazados, miedo de decir una tontería, miedo de expresar su miedo y que el Señor se diera cuenta. Sabe Dios qué tantos miedos tenían en ese momento. Versículo 33. Y cuando llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? El Señor Jesús se había dado cuenta que habían estado peleando, que habían estado discutiendo entre ellos los 12 discípulos. Y dice, mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién sería el mayor. O sea, ¿quién mandaría una vez que el Señor Jesús no estuviera? Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Me asombra el amor y la paciencia del Señor Jesús. Él estaba viajando con ellos,
Ya les había dicho que iba a morir. Esta es la segunda vez y esta vez están discutiendo entre ellos de quién va a ser el mayor, en vez de estar tristes por la muerte del Señor Jesús, hablando entre ellos cómo podrían evitarla, porque ellos no sabían de los planes de Dios. Entonces, no estaban haciendo eso, estaban peleando entre ellos. Mira, si tú o yo hubiéramos estado en esa situación, nos hubiéramos ofendido hasta los tuétanos. ¿Por qué? Porque es como los hijos que se empiezan a pelear por la herencia antes de que muera la persona. Esto es terrible, pero ellos lo hicieron. Y el Señor Jesús se sentó en el camino y empezó a enseñarles. Y les dijo, el que quiera ser el primero, sirva a todos. Y les enseña el servicio a lo que ellos habían sido llamados. No habían sido llamados para mandar, habían sido llamados para servir a todos los demás. Cuánta paciencia tuvo con ellos. Y cuando pienso en esto, pienso en la paciencia que el Señor tiene conmigo, porque no soy perfecta. No hay ser humano perfecto. Y tiene tanta paciencia y nos sigue enseñando y diciendo las cosas una y otra vez, y por eso necesitamos leer la Biblia todos los años completa. ¿Para qué? Para ir entendiendo lo que no entendimos, para arrepentirnos y decirle, Señor, perdóname. Lo leí el año pasado, pero no lo asimilé. Y eso es lo que pasaba con ellos. El Señor Jesús debe haber estado triste por ellos, porque ellos hacían esto. No, Jesús es Dios. Lo que tenía era paciencia. Él entiende que como seres humanos somos propensos al pecado. Por eso su misericordia es nueva cada mañana, porque la necesitamos. Necesitamos de su paciencia. Cuidado con la ambición de poder. En estos tiempos estamos viendo cómo pelea la gente y las barbaridades que hace con tal de conseguir poder. Eso es lo que busca el ser humano, poder. Yo quiero mandar, yo quiero estar allí, que todos me vean y lo importante que soy. El Señor Jesús no era ni es así. Era humilde, no hacía espectáculos y mucha pompa en lo que él hacía. No, su espíritu era humilde, obediente siempre al Padre y buscando glorificarle. ¿Y qué hizo después el Señor Jesús? Versículo 36 dice, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Miren ustedes qué momento tan tierno. Y dice que tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos, dijo, el que me reciba a mí, nombre a un niño como este, me recibe a mí. Eso es lo que está diciendo, el que reciba a un niño en mi nombre. ¿Y cuántos adoptan a niños abandonados por sus padres? Solo Dios sabe por qué. Y los adoptan algo similar. Y el que a mí me recibe, no me recibe
a mí, sino al que me envió, a Dios el Padre. Cuando recibimos a Jesús y lo recibimos como Señor, como Salvador, como nuestro Rey, como nuestro Dios, recibimos al Padre. Es maravilloso. Y les está enseñando en un momento en el que él debería de estar ofendido y que tiernamente les enseña estas cosas. En Marcos capítulo 10, versículo 32, nos dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Seguían teniendo miedo. ¿De qué estaban asombrados? De que, sabiendo que lo iban a matar, seguía yendo a Jerusalén. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. He aquí que subimos a Jerusalén y estamos casi llegando. Me hace recordar esos momentos en los que cuando he ido a Israel y uno baja a Jerusalén porque viene de las montañas bajando, me los imagino que ya estaban viendo la ciudad de Jerusalén desde esa parte alta y se asombran. ¿De verdad va a ir a Jerusalén? Porque a veces los seres humanos decimos cosas y luego no las hacemos. Y estaban asombrados que sí iba a ir a Jerusalén como había dicho, y tenían mucho miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. He aquí que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Miren que les dice lo que va a suceder, pero estas 2 veces les dice que va a resucitar. Pone en ellos esperanza, esperanza. Por tercera vez se los dijo, y entonces cuando se los dijo, Jacobo en el versículo 35 dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a él, diciendo: Maestro, querríamos que nos hagamos algo que pidiésemos. En otras palabras, haznos un favor. Uno se espera muchas cosas, pero miren lo que ellos dijeron en el versículo 36. ¿Qué queréis que os haga? Ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a la derecha y el otro a la izquierda. Pero Dios mío, ¿qué están diciéndole? ¿No tienen en cuenta que Jesús iba a morir y tener un poco de compasión acerca de él? No. ¿Sabes qué, Señor? Ya hemos entendido que vas a morir ahora allí en Jerusalén, pero queremos pedirte algo. Haznos tus ministros, que seamos los que estemos los más importantes junto a ti. ¿Qué palabras, qué cosas podemos decirle al Señor en los momentos menos indicados? Qué impertinentes y muchas veces
lo somos como ellos lo fueron. Y el Señor Jesús le responde: no sabéis lo que pedís. Ustedes no tienen ni idea de lo que me están pidiendo. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos, todos a una, dijeron: podemos. Estaban dispuestos, bueno, vamos a morir con él. Está hablando de lo que enseñamos como bautismo de sangre. Ese bautismo de los verdaderos discípulos dispuestos a sufrir lo que sea por el Señor Jesús. Y él les responde: a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. ¿Por qué les dice esto? Porque sabe que los discípulos más adelante iban a ser martirizados, los iban a matar por predicar el evangelio de Jesucristo. Y les dice en el versículo 40, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Se decepcionaron ellos. Deben haberse mirado y haber dicho: qué pena, nosotros queríamos ser los más importantes junto a él. Miren cómo buscaban poder, como estamos viendo en estos días. Ya no falta mucho para las elecciones generales. ¿Y qué vemos? Pleitos. Se acusan, se juzgan los unos a los otros. Esta campaña está siendo muy agresiva. Y la hemos visto también anteriormente, pero esta vez con mucha mayor agresividad. ¿Por qué es esa agresividad? Porque están compitiendo por el poder y por el dinero. Naturaleza humana. Estaba hablando el otro día con alguien y me dice: pero es que ¿por qué candidato vamos a votar? Busca al que más se parezca a lo que dice la Biblia y que lo va a hacer en el Perú. Pero olvídate de buscar un candidato perfecto, porque todos son seres humanos pecadores. Han pecado en su vida y van a seguir pecando, porque son seres humanos y no son cristianos. Entonces, y aún siendo cristianos, ¿no pecas tú? De repente nos encontramos con que el Espíritu Santo nos redarguye y nos muestra nuestro pecado y nos arrepentimos. No hay candidato perfecto. Y lo interesante aquí es que le dice que ya está preparado. Y no dice quiénes serán esas personas tan poderosas junto a él. No voy a decir lo que yo pienso, pero bueno, ya está preparado. Versículo 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, porque claro, le estaban serruchando el piso. Así se dice acá en el Perú cuando un político está serruchándole el piso, o en el trabajo le están serruchando el piso al jefe para ser el siguiente jefe. Dios mío, 3 años habían estado con el Señor y miren todavía cómo eran y cómo la venida del Espíritu Santo los transformó por completo. Se peleaban con ellos. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Eso es cierto, todos los gobernantes tratan de ser mandones, de ser
agresivos en sus gobiernos, la gran mayoría, para hacer que el pueblo haga lo que quieran. Eso se llama sojuzgar al pueblo. Versículo 43. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ese es el Señor Jesús. Nos sirve y nos sirve sirviendo todos los días. Oramos y Dios responde nuestras oraciones. Así es Dios. Nos sirve todo el tiempo. Nos enseña. Y el Señor Jesús les está enseñando justo antes, poquitos días antes de morir. No pensaba en sí mismo, pensaba en ellos. Y miren qué importante esto, porque cuando se ve a pastores, yo soy pastora y yo sé cómo nos miran muchas veces como alguien que es sobrenatural, que tiene poderes sobrenaturales y que es casi Dios. Yo los voy a decepcionar. Los pastores no somos casi Dios, no somos sino seres humanos, como todos los demás, como estamos viendo aquí a los apóstoles, como todos los demás, solamente que tenemos mayor responsabilidad. Y lo que hacemos es servir a Dios y servir a la iglesia y a la comunidad. Lo que buscamos y lo que debe haber en el corazón de un pastor debe ser siempre servicio. Un líder espiritual siempre servicio, no buscar su beneficio, sino hacer el bien a los demás. Y esto es lo que Él les enseñó esta tercera vez, que les dijo que ellos debían servir, que si querían ser los primeros, debían servir. Y los apóstoles, los 11, y añadamos al apóstol Pablo, ellos sirvieron a Dios hasta la muerte, menos Juan, que murió muy, muy anciano. Ah, qué momentos tan especiales con el Señor Jesús. Busquemos esos momentos en que seamos enseñados, que nos sentamos a sus pies para leer nuestra Biblia y pedirle, enséñame, divino Maestro. Vamos a Marcos 11:1. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, miren, ya estaban llegando a Jerusalén. Jesús envió a 2 de sus discípulos para que prepararan la cena. Estaban llegando a Jerusalén y, como había dicho el profeta, Jesús iba a entrar montado en un burrito. Pero, ¿qué se celebraba? Se celebraba eso, justamente, que Dios los había librado años atrás de la esclavitud en Egipto, con grandes milagros, con las 10 plagas y que Dios había abierto el Mar Rojo para que ellos pasaran y los había sacado de la esclavitud. Y eso iban a celebrar, esa cena especial, la cena de la Pascua, porque iban a recordar lo que sucedía. Y los judíos venían de todos los países donde se encontraban, venían y Jerusalén se llenaba de gente. Y en ese escenario
le trajeron, vamos a leer el versículo 7, dice, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Y también muchos tendían mantos por el camino y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Y los que iban delante, la muchedumbre, se hizo una gran muchedumbre, iban delante y los que venían detrás daban voces. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, lo recibían como rey, lo estaban recibiendo como rey. Herodes debe haber estado temblando porque él era el rey. Ha venido a darme golpe de estado. ¿Qué pasa en Jerusalén que está alborotada? Y lo dice el Salmo 118, 26. Ustedes lo pueden buscar. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Lo estaban reconociendo como rey. Maravilloso recibimiento, una entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y el versículo 11 dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor, miró alrededor, ¿qué estaría pensando el Señor Jesús? No nos lo dice. Habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Solamente entró a Jerusalén para que esta profecía se cumpliese y fuera recibido como rey. Esto es muy importante, pero no vamos a hablar de ello hoy a causa del tiempo. Recibieron y se fue a Jerusalén, a Betania. Betania quedaba muy cerquita, cerca a Jerusalén, y caminando regresaron a Betania, a la casa de Lázaro, al que había resucitado, y de sus hermanas Marta y María. 2 mujeres que amaban al Señor Jesús, un hombre que amaba al Señor Jesús porque no solamente lo había resucitado, había visitado su casa a lo largo de su ministerio público. Jesús volvió a Jerusalén, iba a pasar la noche porque era más seguro pasar la noche en Jerusalén. Y repito, para que no se precipitaran los acontecimientos y lo detuvieran antes, o sino todo fuera en el tiempo planeado por Dios, el tiempo de Dios. Y debemos aprender a esperar el tiempo de Dios siempre. El tiempo perfecto. A veces oramos años y años y años por algo, pero es el tiempo de Dios cuando los milagros se cumplen. No puedo dejar de emocionarme cuando hablo de estas cosas, cuando hablo de las cosas de mi Señor, de lo que Él hizo por mí y por cada uno de ustedes. Y quiero contarles a los que nunca han escuchado el Evangelio de Jesucristo. Les cuento que Dios creó todo el universo y lo hizo perfecto. La tierra era perfecta, no era como es ahora. Daba frutos en mayor abundancia, era mucho más hermosa y la vida no era como es ahora. Adán y Eva eran inocentes, no pecaban, nunca habían pecado y estaban desnudos porque no conocían ni siquiera la vergüenza. Dios nos creó así, seres humanos que pudiéramos tener una amistad con Dios, y la tenían Adán y Eva.
Pero un día ellos decidieron desobedecer a Dios. Fueron engañados por el diablo. Ella fue engañada y luego ella le dio el fruto del árbol que Dios les había dicho que no comieran, porque el día que comieran morirían. Y ellos comieron. No murió inmediatamente su cuerpo, pero tuvieron una muerte espiritual. ¿A qué me refiero? Fueron separados de Dios. El pecado nos separa de Dios. Y una vez que se ha pecado, ya no se puede volver a Dios para tener una relación con Él. ¿Por qué? Porque hay pecado estorbando de por medio. Y Dios es santo, perfectamente santo. Hay hermosura en su santidad. Y no puede acercarse a lo que es pecado o pecaminoso. No es porque no quiere, es un muro que separa, como un muro. Entonces Jesús, al morir en la cruz del Calvario, recibió todo el castigo que los seres humanos merecemos. Por eso lo azotaban, por eso es que lo mandaron a la cárcel por decir que era Dios, y todo ello, todo lo que sufrió y derramó su sangre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo quita, literalmente, porque su sangre nos limpia de todo pecado. Y cuando recibimos a Cristo, recibimos al Padre también, y el Espíritu Santo también lo recibimos. Y entonces podemos acercarnos a Dios y tener una amistad con Él. Si hoy día tú quieres esa amistad con Dios, quieres acercarte a Él y poder hablar con Él, poder entender la Biblia cuando la lees, porque el Espíritu Santo la revela. Si tú quieres esto, en primer lugar es importante que tengas fe, que creas que Jesús es el único Hijo de Dios que nació de una virgen para morir en la cruz del Calvario por ti y que resucitó al tercer día. ¡Qué maravilloso! Si crees esto, entonces tienes fe. Con esa fe que tú tienes, puedes orar conmigo y recibir a Jesús como tu Señor y Salvador en tu ser. ¿Cómo es posible eso? Bueno, nada es imposible para Dios. Si tú quieres esto, ora conmigo en voz alta. Si es que te es posible, si estás en una cama enfermo, si estás en la calle quizás o en un parque con tu celular, ora conmigo, inclinando tu rostro y ora. Dios mío, yo me acerco a ti confiando por la fe que tengo, confiando en ti, para pedirte perdón por mis pecados. Hoy yo me arrepiento de cada pecado que yo cometí. Me humillo reconociendo que soy pecador y que como pecador necesito tu perdón. Perdóname, mi Señor, perdóname. Y te doy gracias, Señor Jesús, porque siendo yo pecador, aún así moriste por mí en la cruz del Calvario. Yo lo creo, mi Señor, y hoy abro las puertas de mi corazón y de todo mi ser para recibirte a ti. Tú hablaste de recibirte a ti y yo hoy lo hago. Te recibo como mi Salvador, como mi Dios y como mi Rey. Y te entrego mi vida. Te entrego mi vida así como está. Tú sabes cómo está mi vida.
Es un verdadero desastre. Yo mismo ni siquiera tengo paz. Te la entrego a ti, para vivirla para ti, mi Señor. Y te doy gracias por escucharme el día de hoy, y en ello reconozco que tú me estás sirviendo. Gracias, mi Señor. Y yo quiero orar ahora. Todos nosotros queremos orar por ustedes que lo han hecho por primera vez. Dios mío, bendigo a estos hombres, a estas mujeres que por primera vez te recibieron como su Señor y Salvador. Gracias porque al recibirte a ti, han recibido también al Padre y el Espíritu Santo los llene en este momento. Llénalos, mi Señor, de tu Santo Espíritu, para que ellos tengan revelación de tu palabra y ellos, Señor, tengan hambre y sed de ti y lean la Biblia, la lean, mi Señor, con avidez, empezando por los evangelios. Gracias, Dios mío, los bendecimos a ellos y sus familias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo los felicito porque han tomado la mejor decisión de su vida y estamos para servirles, para enseñarles. Allí en pantalla tienen unos cursos que es importante para empezar a leer la Biblia, verdades básicas y los demás cursos que tenemos. Llámenos, por favor, porque estamos para servirles, para orientarles, para decirles cuánto los ama Dios, para contarles más cosas del Señor Jesús. Ahí tienen toda la información. Tómenle un pantallazo para que se comuniquen con nosotros. Háganlo ya sea por correo electrónico, por teléfono. Hay tantas formas de comunicarnos. Llámenos, por favor, y ahí tienen el número telefónico. Vamos a estar respondiéndoles. Dios los bendiga. Y tenemos también las actividades de la Misión Bíblica Carismática en pantalla. Tómenle también el pantallazo, como decimos acá en el Perú, o la foto, como quiera que sea, y para que participen de estas actividades juntamente con nosotros. Es maravilloso pensar que el Señor Jesús nos tiene tanta paciencia. Te la tiene a ti y a ti y a ti todos los días. Y vamos a orar para despedirnos entre nosotros, nunca de Dios. Dios mío, gracias por tu palabra. Gracias porque te conocemos por medio de ella. Sabemos la paciencia que nos tienes cada día. Y tú sabes bien, mi Señor, todo lo que estamos pasando en este mundo. En este momento, mi Señor, quiero orar por los que están enfermos, allí en sus camas, también por los que están asustados, por los que están sufriendo de tanta ansiedad que no pueden dormir en las noches. Quiero orar también, Dios mío, por aquellos que han perdido a sus familiares y que están tristes y que se vienen deprimiendo, por los que están enfermos y no saben de qué y tienen tanto miedo de contagiarse de la COVID. Mi Señor, oro por cada uno de ellos y los bendigo, mi Señor. Haz tu obra, Espíritu Santo, en cada uno de ellos. Sopla en ellos, mi Señor, aún en aquellos que están en UCI y que están, Señor,
necesitando oxígeno acá en el Perú y que no consiguen el oxígeno. Dios mío, abre los cielos y derrama sanidad, derrama paz para los abatidos, mi Señor. Derrama de tu gloria, mi Señor, sobre cada uno. Tú que abres camino en el desierto, aquellos que no tienen trabajo y no encuentran trabajo, Señor, ábreles camino hacia un trabajo. Tú que abres las puertas que están cerradas, abre las puertas para aquellos que les han cerrado todas las puertas, ábreselas, mi Señor, y obra milagros, porque en este tiempo estás tú obrando grandes milagros. Oro por las familias que no encuentran reconciliación entre ellos. Señor, obra en ellos para que haya paz, para que haya armonía en esos hogares, mi Señor. Oro por aquellos que están pensando en separarse, divorciarse. Mi Señor, obra tú en ellos, porque una vez que se separen o se divorcien, no van a haber solucionado los problemas que tienen hoy, sino que van a haber creado aún más problemas. Oro por los adolescentes que están deprimidos, los niños que están sufriendo también. Oh Señor, tómalos en tus brazos, siéntalos en tus rodillas, como hiciste con aquel niño, porque ese es tu corazón. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesucristo, muchas gracias. Amén. Dios los bendiga a todos. Los amo mucho y me despido con un muy fuerte abrazo virtual. Muchas bendiciones.